CorelDRAW podemos crear un nuevo documento de varias formas usando la ventana de nuevo documento o seleccionando el comando nuevo del menú archivo, el cual también mostrará la ventana de nuevo documento en caso de que esté configurada así. Si tenemos la ventana de bienvenida activa, que la voy a abrir en este momento, será posible también crear el documento nuevo desde la opción nuevo documento vacío. Sin importar de qué forma seleccionamos el comando nuevo, el resultado será idéntico. Va a aparecer la ventana de nuevo documento o bien directamente se creará el documento con la configuración que tengamos para él. En este instante voy a presionar este botón de nuevo documento vacío de la pantalla de inicio y lo que vemos es esta ventana. Estamos viendo cómo aparece nombre, que será el nombre que le vamos a dar al documento. Podemos editar esta zona. Tenemos una zona que dice destino del preestablecido. En caso de que la configuración que va a tener este documento queramos guardarla para posteriormente utilizarla, con solo seleccionarla de esta lista, únicamente presionamos este icono que es añadir preestablecido y la próxima vez que veamos esta ventana vamos a poder seleccionarlo. Dependiendo de lo que seleccionemos en esta lista van a aparecer varias opciones aquí abajo. En este instante está predeterminadas de CorelDRAW y vemos cómo aparece carta, que es el tamaño de papel predeterminado también, pero podemos seleccionar entre los diferentes tamaños. Esto en caso de que queramos un tamaño definido que ya exista, pero si nosotros queremos un tamaño diferente, podemos empezar a cambiar los valores de anchura y altura, así como la medida que se va a utilizar. Si queremos utilizar milímetros, pulgadas, centímetros, píxeles, etc., vemos cómo al cambiar los valores automáticamente estas dos zonas cambian, porque ya no estamos seleccionando un tamaño definido o preestablecido. Si queremos que el documento tenga una o más páginas, podemos modificarlo aquí. Si queremos que la orientación original del documento sea vertical u horizontal, es decir, en caso de que sea un tamaño rectangular, que el papel esté de forma vertical u horizontal. Esto es importante dependiendo de los diseños o el diseño que estamos haciendo. Por ejemplo, no es lo mismo crear un diseño tamaño carta que crear un diseño para una tarjeta de presentación. Las tarjetas de presentación normalmente se leen de forma horizontal, así que en ese caso deberíamos seleccionar una orientación horizontal. El modo de color podemos seleccionar entre dos, RGB o CMYK. Es importante saber que CorelDRAW es un programa de diseño gráfico basado en vectores y principalmente se usa para impresión, aunque también podemos crear gráficos para otros tipos de medios como videos, para internet, etc. En estos casos debemos seleccionar como modo de color principal RGB, pero normalmente vamos a utilizar el CMYK y dependiendo de lo que seleccionemos en esta zona va a ser la resolución que vamos a seleccionar aquí. Estoy usando un modo de color CMYK, significa que lo quiero para impresión. Por lo tanto, esto significa puntos por pulgada. La resolución o la calidad de la impresión se mide en puntos por pulgada y cuando estamos hablando de RGB se va a medir en píxeles por pulgada. Esto es importante que no lo confundas. El modo de previsualización es la forma en la que vamos a ver los dibujos, algo que te voy a enseñar a detalle más adelante. Lo normal será dejarlo como está, en mejorado. Tenemos más opciones avanzadas. Estas no las vamos a tocar por el momento porque necesitas ser un profesional del diseño o de la impresión para entenderlas. Así que voy a colapsar nuevamente esta zona. Y lo último que faltaría es presionar el botón aceptar para crear el nuevo documento con las características que hemos agregado aquí. Al final estamos viendo esta opción que dice no volver a mostrar esta ventana. Es lo que te decía en un principio de que cuando creamos un nuevo documento podemos optar entre mostrar esta ventana o hacer que directamente se cree un nuevo documento con las opciones preestablecidas. A mí se me hace más interesante de esta forma, aunque también la otra forma es válida, pero podría ser más para usuarios avanzados, porque después, si quieres modificar alguna de las opciones que están aquí, vas a tener que entrar en unas opciones que no están visibles. Voy a presionar aceptar y al crear el nuevo documento ya estamos viendo el rectángulo
o el cuadrado, según sea el caso, que va a representar el tamaño que agregamos. En mi caso es este que estás viendo. Varias de las opciones que seleccionamos en esa ventana de nuevo se pueden modificar en la barra de propiedades. Cuando tenemos la herramienta de selección activa van a aparecer las propiedades del documento. Si selecciono una herramienta diferente van a desaparecer, así que debes seleccionar la herramienta de selección. Estamos viendo aquí, por ejemplo, la orientación del papel, vemos cómo cambia, o incluso el tamaño lo podemos cambiar desde aquí, también las unidades o la unidad de medida que estamos usando, entre otras cosas. Esa es una forma de crear un nuevo documento. La otra es haciendo clic sobre este icono y vamos a ver exactamente la misma ventana porque no está esta opción marcada. Insisto que si la marcamos, al presionar el botón de nuevo, seleccionar nuevo en el menú archivo o desde la ventana de bienvenida, saltará esta ventana y automáticamente se va a crear el documento. Repito que eso es para usuarios avanzados. Te mostré cómo crear un nuevo documento con la ventana principal vacía, es decir, no tenemos ningún documento activo, pero también podríamos crear un nuevo documento aun cuando ya tengamos otro. Por ejemplo, voy a presionar nuevamente esta opción y en este caso voy a seleccionar un tamaño definido que trae Corel. Voy a presionar aceptar. Ahora ya tenemos dos documentos, aunque en este instante únicamente se ve uno. Más adelante, cuando hable sobre cómo trabajar con múltiples documentos, vas a ver cómo organizar los documentos que tenemos abiertos. Y esto es cómo crear un nuevo documento. Y en el siguiente video voy a hablar a detalle sobre la ventana de dibujo. My city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. I said.